Vanessa, si quieres terminar lo que estabas diciendo, por favor. Sí, entonces termino diciendo como que nosotros nos exponemos en todo lugar, ¿no? Como decía anteriormente, nosotros no solo trabajamos en una oficina, también muchas veces nos toca trabajar en las calles eh, y demás, y por eso debemos tener cuidado siempre. Y pues en cuanto a la seguridad de la empresa, podemos tener en cuenta los planes de mejora y cada vez que hagamos algo, primero que estemos bien capacitados para hacerlo, porque por el contrario podemos sufrir muchos accidentes. Gracias, Vanessa. Muy de acuerdo contigo. Los planes de mejora son muy importantes. Ya se parten de todo el proceso de capacitación con el propósito de mejorar la calidad de vida del trabajador y, pues, lógicamente, la productividad empresarial. Evelyn, Señor, comienzas, por favor. profe, me permite para compartir pantalla. Con mucho gusto. De un instante, por favor. Ya lo puedes hacer, Evelyn. Bueno, ¿sí la están viendo? Sí, sí, Evelyn, estamos viendo. Bueno, hoy voy a hablar de la guía de desarrollo de simulacros. Primero, ¿qué son los simulacros? Son ensayos que permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia al simular escenarios reales. ¿Para qué sirven los simulacros? Sirven para acostumbrar a la población de un lugar a otras rutinas de acción más convenientes para accionar en caso de una emergencia. Evelyn, ¿qué pasó? La verdad es que está un poco lento. Bueno, los pasos para planear un simulacro: permanecer o evacuar, reducir riesgos potenciales en la estancia o guardería, establecer las zonas de seguridad y establecer el sistema de alarma.
Bueno, las ventajas de participar en un simulacro es que nos permite comprobar con anticipación si las acciones que nos preparamos son eficientes, mejoran la preparación para actuar ante una emergencia o un desastre. Bueno, el tiempo adecuado para un simulacro es de tan solo 10 minutos. Es el tiempo que dura un simulacro. Si lleva más tiempo, corremos el riesgo de no ser efectivos al momento de la eventualidad. ¿Cuántas veces sucede que un incendio se espera la ayuda, pero esta no llega porque no se avisó con oportunidad? No se avisó. Bien. ¿Qué debe contener el plan de evacuación de emergencia? Indicar el nombre de las calles que rodean el centro de trabajo, indicar el punto de encuentro exterior de concentración en caso de evacuación, indicar las salidas al exterior del edificio del centro de trabajo. Pasos de un simulacro. Al estar en un espacio público podemos efectuar simulacros de evacuación. Al escuchar la alarma, abandonar lo que se está haciendo y guardar silencio. Escuchar con atención y obedecer las instrucciones del personal de la Brigada de Protección Civil, dirigirse a las salidas señaladas sin correr, empujar o gritar. ¿Cuándo se debe evacuar? Dar a conocer zonas de peligros, medios de protección disponibles, vías de evacuación, zonas de seguridad y lugares de reunión para lograr que los trabajadores actúen con rapidez, eficacia y compromiso ante una emergencia, informándoles con anterioridad lo que deben hacer. ¿Cómo evacuar en caso de una emergencia? Cuando suene la alarma de desalojo o se indique que abandone el edificio, mantenga la calma, suspenda cualquier actividad que pueda ser peligrosa, siga las instrucciones, ayude a las personas discapacitadas, abandone la zona de un modo ordenado, salga por las salidas de emergencia establecidas previamente. ¿Dónde colocar los planos de evacuación? Los planos de evacuación deben colocarse ahí donde sean visibles para todos los ocupantes y en posiciones donde se interprete correctamente el sentido de la evacuación. Determinar el punto de reunión. Como su nombre lo menciona, lo puede identificar como una zona que se ha designado en donde se concentrará la población. En ese sitio se contabiliza a la gente, se organiza y se mantiene el control del grupo. Se dan las indicaciones y pasos a seguir para aquellos que permanezcan ahí. El punto de encuentro en caso de emergencia. La zona determinada con anterioridad para la concentración de las personas que evacúan al recinto en caso de emergencia. Los sitios que se consideran puntos de encuentro son aquellos que tienen un campo abierto, en lo posible despejado, y se puede considerar como área de refugio. La ruta de evacuación. Son conjunto de acciones mediante las cuales se pretende proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran en una situación de peligro, llevándolas a un lugar de menor riesgo. Las puertas de emergencia se necesitan. El recorrido para llegar a una puerta de emergencia no puede ser superior a los 25 metros. Cada piso debe contar al menos con 2 puertas de emergencia. Tienen de estar protegidas de la acción mediante el fuego y del humo y separadas entre ellas. Las brigadas que deben haber en una empresa han de conformarse de acuerdo al número de trabajadores y organización de la empresa. En funcionar contar con unidades de 5 brigadistas para un total de 30 brigadistas por cada 1000 trabajadores que tenga la empresa. El perfil del brigadista, capacidad de liderazgo y organización, disciplina y responsabilidad, compromiso con la empresa,
mismo y serenidad. Las funciones generales de un brigadista son asegurar en todo momento la seguridad personal de la organización, realizar entrenamientos continuos y realizar simulacros de manera periódica de lucha, salvamento de bienes y personal, evacuación, rescate y actividades de primeros auxilios. Gracias. Retira tu presentación, por favor, Evelyn. En este tema de los simulacros como tal, pues hay que tener claro que uno debe tener como una legislación precisamente para poder determinar la presencia de este plan de trabajo de desarrollo de simulacro. ¿Sí? Entonces, allí hay una serie de conceptos con respecto a las normas técnicas colombianas. De pronto no lo mencionaste, Evelyn. Me hubiese gustado mucho más más que lo hubieses hecho así de esa manera, lo hubieses hecho de una manera más dinámica, en el sentido de que no fuera solamente la lectura de las diapositivas, sino que de pronto tengas tú como la manera como nosotros debemos generar ese proceso, introducir de una manera esas características sociales, económicas, cuando existen esos desastres naturales, y que se pueda determinar un poco eso, se pueda determinar en esa ocurrencia de emergencias qué es lo que nosotros debemos estar trabajando, qué pasa cuando nosotros tenemos esos traumatismos severos, ¿no? Entonces, toda esa guía es importante para el desarrollo de los simulacros como tal. Son planes de emergencia que en las organizaciones se tienen que tener, tanto en las públicas como en las privadas, ¿no? Entonces, hay una serie de conceptos legales que son importantes a tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, dice que la ley 9 del 79 habla del Código Sanitario Nacional, que estaba ahí en el material que yo te mostré, Evelyn, para que lo hubieses podido pues, como trabajar, como mirar un poco pues, el tema de la salud ocupacional y el tema de los desastres, en donde pues, se habla de cada comité de emergencias que deberá elaborar un plan de acción para que en el momento de que haya desastres se pueda presentar en la comunidad respectiva. Entonces, esa ley 9 del Código Sanitario Nacional pues, es importante tenerla en cuenta, con sus artículos 501 y el artículo 502. El artículo 502 nos dice que el Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos sanitarios vinculados a urgencias o desastres. El gobierno, o sea, nosotros como ciudadanos necesitamos el apoyo, la atención y la seguridad que nos brinde el Estado. Entonces, se debe generar pues como ese Comité Nacional de Emergencia, y deberá este comité vigilar y controlar las labores de capacitación y entrenamiento que se realicen para el correcto funcionamiento de los planes de contingencia. O sea, todo tiene que estar muy estructurado, es lo que nos dice la legislación nacional, ¿sí? Hay una resolución, la resolución 2400 del 79, que habla del Estatuto de Seguridad Industrial, por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo. En su artículo 2 nos dice: todos los empleadores están obligados a organizar y desarrollar programas permanentes de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial. Y tiene que ver con este marco
de las emergencias, en los desastres y todo este proceso para poder actuar o saber de qué manera se debe actuar al interior de la organización cuando exista o ocurra una catástrofe o un accidente severo en la mayor parte de la organización. ¿Sí? En la legislación nacional, en su decreto 614 del 84, nos dice por el cual se determinan las bases para la organización de administración de salud ocupacional en el país. Y entonces, ese decreto nos invita a nosotros a responder por la ejecución del programa de salud ocupacional. Fíjense cómo el marco legal está siendo vinculado allí. ¿Para qué? Pues para que nosotros como empresarios sepamos o debemos saber de que tenemos que hacer uso de eso e implementarlo. En la ley 46 del 88 dice la legislación nacional por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres y se otorga facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. Fíjense que se involucra al Estado para que nos brinde la seguridad. ¿Y cómo se hace eso? Se controla. O sea, porque se generan las leyes y se tienen que hacer auditorías para que se le esté dando cumplimiento a esto. De hecho, cuando se habla de esta legislación nacional, en donde se tiene que implementar todas estas acciones para prevención y manejo adecuado de desastres, se tiene que hacer auditoría. Y esas auditorías y esa revisión lo hace la alta gerencia de las empresas, porque estamos hablando cómo la empresa implementó su sistema general de salud, de seguridad y salud en el trabajo, pero necesitamos saber cómo lo está haciendo. Entonces hay que hacer auditoría. ¿Ven? Entonces, cuando se crea esta ley 46 del 88, en donde se establece que el gobierno tiene que estar muy atento a esto, entonces se tiene que determinar o identificar que ese plan incluirá y determinará todas las orientaciones, acciones, programas y proyectos, tanto de carácter sectorial como de carácter nacional. ¿Y qué se debe incluir? Pues las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción cuando hay inundaciones, cuando hay incendios, y desarrollo en relación a los diferentes tipos de desastres. ¿Ah? Entonces, ahí se habla de los temas de orden técnico, de los temas de orden científico, de la parte económica, de la parte financiera. De hecho, todo esto que ha pasado, ha venido pasando en este 2020, se tiene que ver con esto, porque se tiene que manejar la parte científica, la parte técnica, la parte económica, la parte financiera y, lógicamente, involucrar a la comunidad. Y esto se hace a nivel de todas estas leyes y se generan los nuevos decretos para el caso de la pandemia dentro del marco jurídico e institucional. Se implica también la educación, se implica la capacitación, se implica la participación de la comunidad. Entonces, fíjense cómo la función que le corresponde a la empresa por medios masivos de comunicación al interior de la organización, generar ese tipo de tareas. Y el gobierno, a su vez, a gran escala, en una condición mucho más general, pues tiene que utilizar también los medios masivos de comunicación para que se establezca todo esto que estamos viviendo y todo lo que se tiene que hacer. Entonces ustedes han visto, por ejemplo, en las noticias, propagandas alusivas al COVID, todo lo que tiene que hacerse, todo lo que no se tiene que hacer, todas las recomendaciones. Eso, porque esto es un desastre, lo que hemos estado viviendo. Esta es una situación de pandemia. Entonces, bajo estos decretos, bajo esta ley 4688, se establece esto. ¿Para qué? Para que los recursos humanos y físicos de orden técnico y operativo sepan qué hacer. Entonces, es lo que se ha venido haciendo a nivel país.
y en cada país pues tienen sus propias legislaciones, con toda la coordinación interinstitucional e intersectorial. Y en el caso de la investigación científica y todo lo que se ha venido haciendo para tratar de descubrir la vacuna como tal. ¿Sí? Entonces, todos estos aspectos hacen parte de, de esa guía de desarrollo de simulacros. ¿Para qué? Pues para que nosotros sepamos como empresarios qué hacer en caso de accidentes, en caso de desastre. Y estos sistemas y procedimientos de control y evaluación nos van a decir, bueno, tenemos que ir corrigiendo esto porque nos damos cuenta de esto otro, entonces hay que hacer procesos de prevención y atención e irlos manejando, irlos corrigiendo para poder entender lo que ha pasado. ¿Sí? Entonces, la resolución 1016 del 89 dice, por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores del país. En su artículo 11, numeral 18, dice, organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas: la rama preventiva, la rama pasiva o estructural, la rama activa o control de emergencia. La rama preventiva tiene que ver con la aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor, todo lo que tiene que ver con la propia actividad económica de la empresa. La rama pasiva o estructural es el diseño o la construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes, adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores. Es que todo tiene que estar supremamente concatenado, todo tiene que estar supremamente estructurado y organizado para poder generar estos programas de salud ocupacional para el plan de emergencia. Fíjense cómo todo está vinculado. O sea, la empresa tiene que tener toda esa estructura en cuanto a materiales resistentes, en cuanto a vías de salida suficientes y amplias y adecuadas para la evacuación. Y por último, la rama activa o control de emergencia, conformación y organización de brigadas, como lo decía Evelyn, de brigadas en donde se tienen que seleccionar, capacitar, generar esos planes de emergencia y de evacuación. Todos ellos deben estar preparados, los que conforman las brigadas, tienen que estar preparados en eso. Seleccionemos a los más capacitados, capacitemos a los que estamos seleccionando, hagamos esos planes de emergencia y evacuación. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en ese control de emergencias es ese sistema de detección, de alarma, de comunicación oportuna y adecuada, de inspección, de señalización y mantenimiento de los sistemas de control. Entonces, esta resolución 1016 del 89 nos plantea eso en su artículo 11, en su numeral 18. ¿Ven? Esos artículos, por ejemplo, el artículo 14, que habla o menciona el tema de la salud ocupacional, deberá mantener actualizados los registros mínimos. ¿Cuáles mínimos? Los planes específicos de emergencia, las actas de simulacro en las empresas, en donde están implícitos los procesos, las condiciones locativas, el almacenamiento de materiales riesgosos que puedan convertirse en algún momento en fuentes de peligro, ¿sí? Para los trabajadores, para la comunidad o para el ambiente. Ahí está vinculado absolutamente todo eso. Entonces, en ese sentido, es lo que rige la legalidad nacional con respecto a cómo las empresas tienen que ceñirse de una manera supremamente organizada, pero como hay que hacerle auditoría, pues las empresas que no tengan en cuenta esto, pues seguramente van a tener dificultades a nivel económico, sanciones o cierre de la misma.
porque no está garantizando la salud ni de sus trabajadores, ni de la comunidad, ni del medio ambiente. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, pero Le damos paso a Catalina, por favor, con su tema, que son tan amables. Ya comparto pantalla. Listo, Catalina. Aquí estamos pendientes. ¿Ya la puedes ver? Sí, señorita, ya la vemos. Ok. O por lo menos yo la estoy viendo. Creería que tus compañeros también. Entonces voy a iniciar. Me correspondió el tema de metodologías y técnicas para dar a conocer la información. Básicamente lo que habla el texto es cómo nos podemos comunicar dentro de la organización y los instrumentos o herramientas que podemos utilizar para que nos faciliten el cumplimiento de los objetivos pues, que tenga la empresa. Primero habla de la comunicación interna y pues nos mide varios ítems. Habla de pues que tenemos que tener una estructura de actividades bien definidas, habla de que pues tenemos que tener la parte de un clima dentro de la organización de confianza y motivación. Nos habla de que debemos pues informar individualmente a los trabajadores en cuanto a los aspectos negativos, pero que cuando son logros conseguidos por la empresa, pues sí se debe hacer como a nivel general para que pues todos obtengan como el reconocimiento. Habla de promover la comunicación a todas las escalas, entonces que tanto si yo soy un operario, me puedo comunicar con un gerente o con un psicólogo y no, pues digamos que no tiene que haber como esa línea de jerarquía. También permite, pues, toda la parte de profundizar el conocimiento en la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, todo lo que hablábamos de promoción y prevención para que pues los empleados lo tengan en cuenta. Bueno, todas las personas dentro de la organización. Menciona unas herramientas pues, que debemos tener en cuenta dentro de la organización. Habla de una entrevista, de un programa de sugerencias, una sección en el periódico interno, utilizar el correo electrónico, el buzón de sugerencias, realizar los autorreportes de condiciones de salud en el trabajo. Entonces era todo lo que mencionaba el profesor, de que pues nosotros adicional a que estemos esperando a que nos brinden como todas las, no sé, como todas las Información. condiciones, también, sí, toda la información, nosotros también debemos informar si tenemos algún, Okay. o no, si nosotros vemos algún riesgo dentro de la organización. Y luego menciona los instrumentos, eso sí los menciona de una manera más detallada. Entonces, pues de primeras nos menciona las herramientas de gestión, que es pues donde se generan distintos soportes de comunicación interna para que pues como que todas las personas dentro de la organización lo puedan entender. Entonces se hacen como bueno, se utiliza todo lo que tiene que ver con las TICs, entonces ahí ya se utilizan, digamos, más cosas como audiovisuales y digitales para que la información pueda llegar de mejor manera a pues las personas de la organización. Luego habla de una carta al personal, nos dice que las cartas deben ser breves y legibles y que pues la información debe ser concisa para poder promover como la eficacia y la rapidez a los remitentes. Luego no, pues nos habla de carteleras, que son las que encontramos pues digamos en toda la organización, que habla, pues, digamos, de la parte de tránsito de seguro de personal, puede contener información de temas generales, de actividades que se realicen dentro de la empresa, ya sea de salud y de prevención de riesgos, de pronto, pues, no sé, de algunas actividades que van a realizar dentro de la empresa, de pronto como el tema de pausas activas o de capacitaciones, que es lo que debe ir, pues, en las carteleras. Luego nos menciona unos cuadernillos para inducción y reinducción. Entonces, cualquier persona que ingrese pues nueva a la organización debe tener este material, que es pues donde deben ir las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo, los peligros y riesgos pues
pertinentes a cada área donde se encuentre trabajando, donde habla pues también de la enfermedad laboral, el procedimiento para los reportes de accidente del trabajo, todo lo que tiene que ver con las labores diarias de pues cada trabajador y también pues cuando nos menciona la parte de reinducción, es que más o menos cada 6 meses, cada año, se debe estar retroalimentando a las personas con los cambios que se ha hecho en la organización. Entonces también les deben dar cuadernillos a las personas que pues ya hacen parte de la organización como para que se estén actualizando. Luego menciona los folletos. Eso habla más de la parte de la cobertura de las ARLs, que podemos hacer frente a un accidente laboral, las normas básicas de la seguridad y salud en el trabajo. Los folletos siempre, bueno, siempre deben ser como sencillos para que pues todas las personas, desde los operarios hasta pues ya las personas de las oficinas, los puedan entender y sean como prácticos para la concientización interna. Luego habla de la publicación institucional. Entonces, lo mismo, debe ser una revista interna dentro de la empresa que lo que haga sea informar, motivar y pues como tener toda la información que tiene ahorita la empresa para los empleadores. El contenido debe ser pues también claro y debe tener pues publicaciones que se adecuen a los hábitos y a la lectura de cada persona. Más abajo pues habla de las reuniones, que es todo el espacio para informar, capacitar y reflexionar sobre la toma de decisiones. Esas se deben hacer pues semanalmente, dependiendo pues digamos a lo que se dedique la empresa, porque es importante pues digamos tener en cuenta los objetivos que se van a tener durante la semana, las metas que les ponen a las personas, cómo se debe llevar a cabo pues toda como la organización en la empresa y también sirve para realizar los feedbacks. Entonces, si de pronto algún empleado está fallando en su labor, se le hace el feedback para que pues no lo vuelva a hacer. Y ya pues habla de los medios electrónicos, entonces todo lo que ahora utilizamos, las nuevas tecnologías, pues la parte de las redes, el correo electrónico, entonces es lo que ya se está utilizando para que sea más instantáneo y para que haya una comunicación más efectiva. Y ya por último menciona la comunicación externa. Entonces, esa ya nos habla de todas las actividades generadoras de mensajes que van dirigidos a crear, mantener y mejorar la relación entre los diferentes públicos objetivos de la organización. Entonces ya habla de una transmisión, una recepción de datos, de unas imágenes y un contexto, pero que va fuera de la organización. Y eso sería la exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, está bien. De hecho, cuando hablamos nosotros de la comunicación interna, lo que busca esta comunicación interna es que la gerencia, lo que pretende es de que de los empleados conozcan, sepan con claridad absolutamente todos los procesos, cambios, mejoras, verificaciones o sanciones de lo que de pronto puede estar pasando al interior de la organización. Entonces, busca hacer del conocimiento de los empleados lo que piensa la gerencia. El gerente puede tomar decisiones con su comité ejecutivo, pero pues eso se tiene que transmitir porque son cosas que son importantes. Que la gerencia también conozca el pensamiento de los empleados y que los empleados se conozcan también entre sí. La comunicación organizacional es supremamente importante, es lo que nos permite, y sobre todo en este tema de salud ocupacional, hay que hacerlo permanentemente, porque por medio de la información, de la comunicación, pues se tiene que establecer los parámetros, los protocolos, los procesos que se tienen que llevar a cabo en la organización cuando tenemos que hablar de capacitación, cuando tenemos que hablar del manejo de los desastres, cuando tenemos que informar sobre la utilización de los elementos de protección personal. Todo eso se tiene que trabajar por medio de la comunicación, que era lo que tú estabas planteando, Catalina. ¿Eh? Que se tienen que informar de muchas maneras. Son muchos canales que utilizamos para poder llegar a los empleados. Que esa comunicación interna pueda llegar lo suficientemente clara, esa información que llegue a los trabajadores para que se sientan lógicamente implicados en la distribución de proyectos, para que
para que se sientan escuchados. Además, pues hay que contar lógicamente con la opinión de ellos. La responsabilidad siempre es iniciar y mantener una muy buena comunicación, pues, que se recae en los directivos. Porque si los directivos pues, no tienen adecuado pues, ese canal de comunicación, esa red de comunicación, pues, eso termina afectando el clima laboral. Entonces, la circulación de información en la empresa se puede realizar de muchas maneras, que es lo que tú nos comentaste ahorita, Catalina, ¿sí? Entonces, la organización de todos esos canales por los que debe fluir toda esa información es importante, hasta llegar a sus destinatarios, que en este caso son los empleados, los colaboradores, independientemente de la jerarquía organizacional que se tenga. Entonces, todo eso tiene que ver con esa red de comunicación que permita combinar las distintas direcciones de la comunicación de una manera ascendente, de una manera descendente, de una manera horizontal, ¿sí? En donde pues toda esta comunicación se puede presentar de una manera formal, que era lo que tú estabas mencionando, o de una manera informal, ¿sí? Surgidas posiblemente en el corredor, ¿sí? Surgidas espontáneamente entre los trabajadores, ¿sí? Pero esto, estos canales se superponen y se complementan, aunque se manifiesten de una manera diferente. Entonces, esa importancia de la comunicación interna tiene unos efectos positivos, como por ejemplo, que los trabajadores pueden servirse de ella para la creación de actividades extralaborales, culturales, de ocio, deportivas, que potencien su dimensión humana y actúen como un factor integrador muy decisivo y muy funcional, ¿sí? Lógicamente, gracias a estas redes de comunicación, surgen sentimientos de colaboración, de solidaridad, repercuten con mayor efectividad en el trabajo, porque la empresa, la organización, está dando la oportunidad de que la gente conozca de los procesos en beneficio de los trabajadores, y eso genera un ambiente laboral más agradable. Lógicamente, los efectos negativos están relacionados con las malas interpretaciones, la distorsión producida por sucesivas transmisiones, es decir, cuando la comunicación no es clara, no es lógica, no es coherente, cuando existen rumores. Bueno, ya ahorita nos va a sacar la plataforma. Ahorita cierro este tema de la comunicación y sus efectos negativos para terminar con un video que quiero compartirlo con ustedes con respecto a la actitud. Entonces, ya ahorita nos volvemos a ver en cuestión de segundos.